Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaran en Nueva York ante la Comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Teresa María Pérez e Isabel Jordán. Almum es una línea de productos para la mujer embarazada y el mejoramiento del desarrollo cerebral infantil, perteneciente a Fonterra, una multinacional del sector lácteo con sede en Nueva Zelanda. Su delegación en Filipinas creó en 2014 una serie de 3 anuncios sobre los correspondientes trimestres del embarazo para ir mostrando la evolución del embrión feto-bebé desde el momento de la concepción hasta el nacimiento y, lógicamente, la positiva influencia de sus productos en tal proceso, ya que se trata de una publicidad. Pese a tratarse de unas imágenes con interés comercial, el hecho de que la serie arranque el día en el que la prueba de embarazo certifica ante la madre la noticia, convierte el comercial en toda una proclamación provida. Es significativa la frase escogida por la compañía para presentar la campaña justo en el primer trimestre, cuando se practican la mayor parte de los abortos. Mira la historia de tu embarazo a través de los ojos de tu pequeño y mira cómo crece a medida que crece tu amor. Los anuncios consisten en lo que le va diciendo el hijo a su madre. El vídeo arranca con una frase que sugiere claramente que el concebido es un ser humano desde el primer minuto. «Hola mami, este es nuestro primer día juntos», dice cuando todavía la madre ignora la circunstancia. La marca Almum ha dividido el comercial en 3 vídeos, coincidentes con los 3 trimestres del embarazo, donde se aprecia la locuacidad del bebé y su apoyo a su madre durante los momentos difíciles del embarazo, al mismo tiempo que le pide disculpas por hacérselo pasar mal y le agradece su amor, mientras le promete llenarle de abrazos y besos cuando salga de su vientre y estar con ella siempre. Comenzamos nuestro noticiario con las noticias de interés internacional. Se cumple un año del secuestro de 276 niñas nigerianas por Boko Haram. Roma, se celebra curso de exorcismos para sacerdotes y laicos. Siria, líderes de confesiones cristianas de Siria denuncian intensos bombardeos durante los días de Pascua Ortodoxa. Pakistán, fallece adolescente que fue quemado vivo por declararse cristiano. Rusia, pronto podría prohibirse toda la pornografía por Internet. Pasaremos después a las noticias nacionales. Un patriarca y 5 obispos participarán en el Congreso Internacional Todos Somos Nazarenos. El PSOE llevará en su programa sacar la religión del currículum y regreso de educación para la ciudadanía. Cáritas Madrid lanza la campaña contra el paro 2015 con el lema «Defiende un trabajo digno». Diputados del PP se niegan a votar a favor de la mini-reforma de la ley del aborto. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Turquía se ofende ante las palabras del Papa que hablan de genocidio armenio. Benedicto XVI cumple 88 años. El Papa habla de los signos de renacimiento de una comunidad. La complementariedad hombre-mujer, tema de la catequesis del Papa. Unos 800.000 niños se han visto obligados a huir de sus casas como resultado del conflicto que vive el norte de Nigeria ante el incremento de los ataques por parte del grupo islamista Boko Haram. Así lo denuncia UNICEF en el informe Infancias Perdidas y que hizo público el 13 de abril, un día antes de que se cumpla un año del secuestro de las 276 niñas de una escuela del pueblo nigeriano de Chibok, y que provocó una movilización masiva para pedir su liberación a través de los medios sociales con la campaña «Traed de vuelta a nuestras niñas». De momento se desconoce el paradero de las niñas. Según UNICEF, las acciones de Boko Haram han hecho que el número de niños desplazados se haya doblado en menos de un año, miles de ellos huyendo bien dentro del mismo país o a los territorios vecinos del Chad, Níger o Camerún. El secuestro de más de 200 niñas es solamente una de las incontables tragedias que se están dando a una escala épica en Nigeria y la región, alertó el director de UNICEF para África Central y Occidental, Manuel Fontaine. Un gran número de niñas y niños han desaparecido en Nigeria, bien porque han sido secuestrados, atacados, usados como armas, reclutados por grupos armados o huido, dijo Fontaine, que reclamó: «Estos niños tienen el derecho de recuperar su infancia». Según el informe, que coincide con el lanzamiento de la campaña Devuélvenos nuestra infancia, niños hasta de 4 años de edad han sido secuestrados y usados por grupos armados para hacer de cocineros, mientras que niñas o mujeres jóvenes han sido forzadas a trabajar, a casarse o son usadas como esclavas sexuales. También Monseñor Ignatius Ayau Kaigama, arzobispo de Jos y presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria, ha levantado su voz en estos días en los que se recuerda de una manera especial a las niñas secuestradas hace un año en la escuela secundaria de Chibok.
Nuestro pensamiento está con las chicas y sus familias, ha dicho a la agencia Fides, explicando que un año después de su secuestro no se sabe dónde están las chicas. Es un profundo dolor para las familias cuyas hijas desaparecieron de repente sin dejar rastro. El presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria insiste en que es preocupante constatar que un año después, a pesar de los compromisos asumidos por nuestro gobierno y la comunidad internacional, se ha logrado muy poco. No solo las chicas no han sido liberadas, sino que además no se sabe su destino. Por otro lado, estamos agradecidos por los progresos realizados en los últimos meses en cuanto a la recuperación del control territorial a Boko Haram, cuyas actividades se han visto limitadas, dice el arzobispo. Lo importante ahora es intensificar los esfuerzos para localizar a las chicas. El nuevo gobierno se ha comprometido en hacer más. El presidente electo, Muhammadu Buhari, es un exalto funcionario que conoce los asuntos militares y de inteligencia. Esperamos que sea capaz de delinear una estrategia para derrotar a Boko Haram y devolver a sus hogares a las personas secuestradas, concluye Monseñor Kaigama. Aprender a distinguir y tratar los casos de posesión demoníaca de los casos de enfermedad psíquica es el objetivo del curso Exorcismo y Oración de Liberación, iniciado este 13 de abril en Roma y organizado por la Universidad Europea, promovido por el Instituto de Sacerdos y apoyado por la Congregación para el Clero del Vaticano. Sin embargo, a esta generación y a muchas otras se les ha hecho creer que el diablo era un mito, una figura, una idea, la idea del mal, pero el diablo existe y nosotros debemos combatir contra él. Lo dice San Pablo, no lo digo yo. Afirmaba el Papa recientemente en una homilía en Santa Marta e insistía, lo dice la palabra de Dios, aunque no estamos muy convencidos de ello. Justamente siguiendo la advertencia del Papa, se ha creado un itinerario de formación de 6 días para ilustrar a los sacerdotes, laicos, médicos, psicólogos, profesionales de la enseñanza y agentes pastorales sobre los instrumentos para realizar un exorcismo, además de evitar los peligros del ocultismo y del satanismo entre los jóvenes, aseguran los organizadores. De hecho, el mal se hace particularmente visible y por tanto identificable gracias al ministerio del sacerdote exorcista, cuando especialmente en el caso de la posesión, el demonio presentándose muestra la propia deliberada e implacable voluntad de asesinar y de poseer, de engañar, de usurpar, de humillar y de ofender, sostuvo el cardenal Mauro Piacenza, penitenciario mayor, en el mensaje enviado a los más de 150 participantes al curso internacional reunidos en Roma. El diablo conduce una guerra contra la Iglesia desde hace 2000 años, indicó Monseñor Piacenza, con los artificios de siempre, como callar sobre las exigencias de la verdad, de la justicia y de la infinita misericordia de Dios, además de la reivindicación de derechos inexistentes, atacar con la mentira para debilitar el anuncio luminoso de la verdad de la creación y de la salvación, agregó. El curso se abrió con las palabras del rector del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Padre Jesús Villagrasa, que confirmó la cita como una respuesta teórica y práctica a la invitación del pontífice a vigilar y al mismo tiempo a mantener la confianza en el bien que vence el mal. La presentación del programa ha sido explicada por el padre Pedro Barrajón, mexicano, director del Instituto Sacerdos, que ha enfatizado sobre el exorcismo y la oración de liberación como que representan un acto de misericordia del Señor hacia el hombre, además constatando la coincidencia de la apertura del curso con el llamado a la misericordia del jubileo extraordinario instado por el Papa Francisco. El Consejo de Líderes de las Confesiones Cristianas de Alepo, Siria, ha hecho público un comunicado en el que denuncia los intensos bombardeos sobre la ciudad siria durante los días en que se celebraba la Pascua Ortodoxa. El comunicado describe gráficamente la dramática situación. Durante la semana de la Pasión Redentora y de los días de Pascua, nuestra ciudad y el pueblo han sufrido un intenso dolor, una profunda angustia y desconsuelo. La noche en que han sido objeto los barrios civiles de la ciudad de granadas de guerra y cohetes, cuya capacidad destructiva no se había visto antes. Hemos ido a ver y hemos llorado. Cuerpos destrozados entre los escombros, jirones de carne por las paredes y sangre mezclada con la tierra de nuestra patria. Decenas de mártires de todas las religiones y confesiones, heridos y mutilados, hombres y mujeres, ancianos y niños. Hemos escuchado el llanto de las viudas y los lamentos de los niños y hemos visto el pánico en el rostro de la gente. Desde lo más profundo del sufrimiento, de la angustia, hacemos un llamamiento gritando a las personas de conciencia recta, en el caso de que haya alguno dispuesto a escuchar. Basta ya de destrucción y desolación, basta ya de ser un laboratorio de ensayo de armas en una guerra devastadora. Estamos cansados, cerrad la puerta a la venta de armas y parad los instrumentos de muerte y el suministro de municiones. Nosotros queremos vivir en paz, ciudadanos honestos junto al resto de hijos de este país. No tenemos miedo del martirio, pero nos negamos a morir y que nuestra sangre sea el precio de un fin sospechoso y mezquino. Rechazamos que Alepo se convierta en el Alepo de los mártires y queremos que siga siendo Alepo Ashabá,
literalmente la Alepo gris por el color de sus edificios. Testigo de la ternura, del amor y de la paz, del perdón y del diálogo, la ciudad de Alepo, la joya preciosa en la corona de nuestro país, Siria, con todos sus componentes y su diversidad de civilizaciones, cultural, religiosa y confesional. Que la misericordia sea con nuestros mártires, la sanación a nuestros enfermos, la tranquilidad en el ánimo de nuestros hijos y la seguridad y la paz a todos nuestros ciudadanos. Según fuentes de Europa Press, una coalición dirigida por Estados Unidos ha sido la responsable de algunos de estos bombardeos. Según ellos, el objeto era debilitar al Estado Islámico, para lo cual han efectuado 2 bombardeos en Siria, que han caído cerca de Al-Ashaq y otros 4 en los alrededores de Kobani. En Irak, los ataques se han llevado a cabo en Baihi, Faluya, Mosul, Ramadi, Shinjar y Tal Afar. Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos de Siria ha informado que al menos 184 civiles y 65 combatientes de distintos grupos opuestos al gobierno de Damasco murieron por los ataques de la aviación militar desde comienzos de este mes. Al menos 34 personas murieron el pasado martes, entre ellas 10 menores, por bombardeos de la aviación gubernamental en las provincias de Idlib y Deraa, en el norte y en el sur de Siria, respectivamente. Al menos 12 de estas víctimas, entre ellas 2 niños, perdieron la vida en un ataque de helicópteros militares que lanzaron barriles de explosivos contra un edificio de la localidad de Sarakeb, en Idlib, donde había personas que habían buscado refugio en su sótano. Una mujer falleció en un bombardeo similar en el pueblo de Kurin, en la misma provincia, mientras que 11 hombres perecieron en un ataque perpetrado por aviones del ejército en la ciudad de Idlib. Por otro lado, al menos 7 menores murieron en bombardeos de helicópteros castrenses que arrojaron barriles de explosivos en Al-Karak Oriental, en Deraa. A esos fallecidos se suman un hombre, una mujer y una niña que perecieron en ataques parecidos en Ungualat y Saida, también en Deraa. Según datos difundidos por el observatorio, al menos 184 civiles y 67 combatientes de distintos grupos opuestos al gobierno de Damasco murieron por los ataques de la aviación militar desde comienzos de este mes. En total, el régimen sirio efectuó 1.429 bombardeos, de los que 618 fueron llevados a cabo con aviones y 811 con helicópteros que arrojaron barriles de explosivos. Nauman Masih, el adolescente que fue quemado vivo por declararse cristiano, falleció el pasado miércoles en el hospital Mayo de Lahore, Pakistán, después de haber perdonado a los extremistas musulmanes que le atacaron. Nauman fue atacado el 10 de abril cuando se cruzó en la calle con unos jóvenes musulmanes desconocidos que se dirigían a la mezquita. Estos le detuvieron y al darse cuenta de que era cristiano le golpearon, le rociaron de gasolina y le prendieron fuego, dándose a la fuga inmediatamente. Los jóvenes que me han agredido eran unos perfectos desconocidos para mí. Comenzaron a pegarme al saber que soy cristiano. Traté de escapar, pero me persiguieron y me rociaron con la gasolina, contó a la policía. El adolescente quedó con el 55% del cuerpo quemado. Los médicos le intervinieron quirúrgicamente con la esperanza de que pudiese recuperarse, pero finalmente falleció. La Asociación Británica para los Cristianos Pakistaníes ha informado que Nauman fue valiente en su dolor y habló de perdón para sus atacantes. Murió como un mártir y sin duda está con el Señor. Han pedido oraciones por su familia, que ha tenido 5 días de extrema angustia, y para que pueda tener un poco de justicia. Según el diario Izvestia, toda la pornografía en Internet podría ser ilegal en Rusia en breve plazo de tiempo. Un tribunal ha dado instrucciones al estamento encargado de vigilar los contenidos de la red para que cierre 136 servidores que alojan webs con contenidos pornográficos. Para ello ha apelado a una serie de convenios internacionales firmados por la antigua Unión Soviética el pasado siglo, en los años 1920 y 1933. El Tribunal de Tatarstán, a petición del fiscal del distrito de Apastovsky, ha ordenado el cierre de los servidores en los próximos 3 días. La acusación es la de distribución ilegal de pornografía. Dada la ausencia de una norma que regule la distribución legal de dichos contenidos, cuestión que difícilmente abordará el gobierno de Putin debido a la influencia de la Iglesia Ortodoxa rusa, es altamente probable que en futuras sentencias se ordene el cierre de decenas de miles de webs pornográficas alojadas en servidores del país. La situación puede derivar, de hecho, de una prohibición absoluta de la pornografía por Internet en todo el país. El Congreso Internacional Todos Somos Nazarenos se está celebrando en Madrid, España, los días 17, 18 y 19 de abril de 2015. Cuenta con la presencia de un patriarca y 5 obispos procedentes de países donde los cristianos son objeto de persecución.
En el evento también figuran como ponentes el padre y la hija de Asia Bibi, encarcelada en Pakistán por una falsa denuncia, así como 2 niñas que consiguieron escapar del secuestro a manos de Boko Haram en Nigeria. Igualmente darán su testimonio un misionero católico en Irak y 2 pastores evangélicos. El congreso está teniendo lugar en el Hotel Hesperia en Madrid, Paseo de la Castellana número 57. El programa sobre política educativa del PSOE, al que ha tenido acceso el diario El Mundo, asegura que en su modelo de escuela pública no cabe la integración ni en el currículo ni en el horario escolar de enseñanzas confesionales. Y añade, para ello se promoverán las reformas del marco legal actual necesarias, así como de los acuerdos internacionales. Ello implicaría el rechazo del acuerdo entre España y la Santa Sede en su artículo 2, que dice: los planes educativos en los niveles de educación preescolar, de educación general básica y de bachillerato unificado polivalente y grados de formación profesional, actualmente ESO, bachillerato y formación profesional, correspondientes a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla. Dicho acuerdo es conforme a la Constitución española, que en su artículo 27 indica: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. El PSOE también implantaría de nuevo la asignatura de Educación para la Ciudadanía. El domingo 19 de abril se celebra la campaña contra el paro 2015. Defiende un trabajo digno, donde Cáritas Madrid no solo quiere hacer balance de las más de 11.800 personas atendidas por su servicio diocesano de empleo, sino de la realidad que nos encontramos en el empleo. Cáritas Madrid, en esta ocasión, con el lema Defiende un trabajo digno, invita a reflexionar y defender un trabajo decente, ya que no podemos consentir que las personas ante su situación de desesperación por la falta de empleo lleguen a decir busco trabajo, lo que sea, y por supuesto que la sociedad permita que se estén ofreciendo trabajos que no sean lo suficientemente dignos. En estos momentos estamos inmersos en una realidad que ha sufrido y está sufriendo transformaciones significativas en todos los ámbitos de la vida de las personas. Una de ellas es la manera de entender y organizar el trabajo que no es compatible con la vida digna a la que estamos llamados. Tener o no trabajo, tener un salario suficiente para poder vivir, realizar un trabajo en condiciones dignas o no, son condiciones que posibilitan el crecimiento y el desarrollo de las personas o lo impiden. Con este lema se nos invita a favorecer y crear trabajo digno en nuestro entorno, que nos tiene que llevar a discernir qué podemos hacer desde nuestro propio ser de trabajadores, familia, comunidad, pues estamos llamados a comprometernos a favor de un trabajo decente que permita a las personas y sus familias vivir con dignidad, realizarnos personalmente y contribuir al bien de la comunidad. Por si alguien tenía alguna duda y tras unos días de esperpéntico debate interno, el Partido Popular y el gobierno de Rajoy escenificaron el pasado 14 de abril en el Congreso de los Diputados lo que parece su definitiva ruptura programática con el derecho a la vida de todos y su propósito deliberado de consolidación del proyecto ideológico de Zapatero. A estas alturas es difícil interpretar de otra forma lo ocurrido con ocasión de la toma en consideración y votación en el Congreso de la proposición de ley de modificación de la legislación del aborto, en la que tan solo se enmienda, en una torpe maniobra electoralista, el punto de la no exigencia del consentimiento de los padres para el aborto de los menores. El resto de la ley AIDO de 2005 queda así de hecho ratificada y consolidada, incluyendo su aberrante consideración del aborto como un derecho de la mujer. Es significativo el detalle de que en el Pleno no estuviera presente ningún ministro del gobierno Rajoy. Tan solo 5 diputados del Partido Popular salvaron su coherencia y su compromiso con el derecho a la vida y con los votantes que se dejaron guiar por lo que esta formación política había incluido en su programa electoral de 2011. Su conciencia ha sido para ellos más importante que las presiones recibidas desde el aparato partitocrático que ha negado la libertad de voto de sus diputados en un asunto tan claramente concerniente a la conciencia personal. Sus nombres merecen ser recordados como un testimonio de dignidad personal y política. Lourdes Méndez Monasterio, José Eugenio Aspirot, Javier Puente, Antonio Gutiérrez y Eva Durán. Durán fue la única diputada popular que votó en contra, dijo a Onda Cero. Yo dejé muy claro que no iba a salir del Pleno, ni me iba a abstener, ni iba a dejar de votar. Mis principios en estos momentos me dicen que tengo que votar en contra de algo que no es razonable y contra algo que hemos defendido siempre en el partido. Tenemos que seguir nuestro proyecto ideológico,
porque si no llegará un momento en que no tendremos a los ciudadanos a nuestro lado. La diputada del PP, que ha asumido la posibilidad de recibir una sanción económica por romper la disciplina de grupo, ha insistido en que la ley de 2010 recoge el aborto como un derecho. Lo que hemos visto es que se recoge el aborto como derecho mientras que la ley no se modifique, y ahora mismo es lo que tenemos que tener en cuenta para no estar a la espalda de los ciudadanos, concluyó Durán. Por su parte, el diputado del PP por Guipúzcoa, José Eugenio Azpirot, en una entrevista en el diario.es, afirma que lo que es necesario es una reforma que modificara el modelo de la ley AIDO, que modificara en consecuencia la configuración del aborto como un derecho de la mujer, que está en el artículo 14, en el cual se permite abortar en las 14 primeras semanas sin ningún tipo de razón, motivo o causa. Eso es lo que me parece a mí que es el núcleo de lo que tendría que haber hecho el PP con su mayoría absoluta, ha denunciado Azpirot. Consideró además que es lo que venía en el programa electoral del PP, en el que se dice que se va a cambiar el modelo y que se va a apoyar al concebido no nacido y también a la mujer, y que se iba a hacer una ley de maternidad como complemento a la realidad de que hay mujeres que pasan situaciones francamente duras, difíciles y humanamente comprensibles, de que son límites, de que están en la soledad y en el abandono. Eso hay que entenderlo, y lo que hay que hacer es poner los medios para que eso no se produzca. Ante la pregunta de si se considera conservador, ha respondido que en muchos temas es más bien un poco rojo, pero considera que la defensa de la vida del no nacido no es patrimonio de la derecha ni de los ultraconservadores, e incluso ha añadido que está convencido de que también hay gente de izquierdas que piensan como él. Los grupos que han estado luchando intensamente por la defensa de la vida en estos años no han tardado en manifestar su postura hacia lo ocurrido. Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Vida, emitió un comunicado criticando con dureza la inacción del Partido Popular en la defensa de la vida, cuya microrreforma del aborto considera una pantomima. Asegura que las asociaciones pro vida, con o sin los políticos, seguiremos el camino emprendido antes de que existiera la primera ley del aborto. Seguiremos trabajando por construir la cultura de la vida, por curar tantas heridas en los cuerpos y las almas de millones de personas, y junto a eso agotaremos todos los recursos que nos queden. Apelaremos al Tribunal Constitucional, seguiremos hablando con políticos de todo signo, hasta que un día la sociedad abra los ojos y aborrezca el aborto como un horror que debe expulsar de cualquier sociedad civilizada y buena. Esto lo ha corroborado el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, en declaraciones a La Razón en las que quiso reconocer el valor de los diputados del Grupo Popular que han votado en contra porque no están dispuestos a reconocer el derecho al aborto, de los que dijo dignifican a la clase política. Benigno Blanco reconoce que estar a favor de la vida y en contra del aborto es ir contracorriente, aunque apunta que tal y como han demostrado las últimas manifestaciones, somos muchísimos los que pensamos que hay que defender la vida y que queremos dar la cara. Hoy somos una minoría política, pero una mayoría social amplia, apuntó, para señalar que la respuesta a esta proposición legislativa no puede ser otra que la que las asociaciones pro vida mostraron cuando el presidente del Gobierno decidió retirar la reforma de Alberto Ruiz Gallardón. Es la hora de la sociedad civil y no vamos a parar hasta que cambiemos la tendencia. En una ceremonia solemne celebrada en la Basílica de San Pedro, ante las máximas autoridades políticas y religiosas de Armenia, el Papa Francisco lamentó el primer genocidio del siglo XX, como había llamado ya San Juan Pablo II, al que sufrieron los armenios y otros cristianos de Turquía hace exactamente un siglo. Sin miedo a la irritación y a las posibles represalias de las autoridades turcas, el Papa conmemoró el centenario del martirio de Medjugorje de los armenios y declaró doctor de la Iglesia a San Gregorio de Narek. Le escuchaban en primera fila el presidente de Armenia, Serge Sargsyan, y los dos patriarcas, Karekit II, de todos los armenios, y Aram I, de la Gran Casa de Cilicia, junto con el patriarca de los armenios católicos, Nerses Bedros, 19. En una basílica de San Pedro repleta de fieles, en su mayoría armenios de los 10 millones que componen la diáspora, el Papa abordó el despiadado exterminio de los compatriotas en un vigoroso discurso previo al comienzo de la misa. Francisco denunció que estamos viviendo un tiempo de guerra, una tercera guerra mundial a trozos, en la que asistimos cada día a crímenes despiadados, a matanzas sangrientas y a una locura de destrucción. Entre las víctimas sentimos el grito sofocado e ignorado de tantos hermanos y hermanos nuestros inermes que por su fe en Cristo o por su pertenencia étnica son asesinados atrozmente en público, decapitados, crucificados, quemados vivos o forzados a abandonar su tierra. Con todo vigor, el Santo Padre denunció que hoy estamos viviendo una especie de genocidio causado por la indiferencia general colectiva y el silencio cómplice de Caín, que exclama: ¿y a mí qué me importa? ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Francisco citaba a todos los cristianos de las distintas iglesias y ritos víctimas del régimen turco.
precisando que fueron asesinados obispos, sacerdotes religiosos, mujeres, hombres, ancianos e incluso niños y enfermos indefensos. Para poner la tragedia en contexto, el obispo de Roma recordó también los otros 2 grandes genocidios perpetrados por el nazismo y el estalinismo, y más recientemente otros exterminios masivos como los de Camboya, Ruanda, Burundi y Bosnia. El Papa lamentó enérgicamente la indiferencia colectiva, pues parece que el entusiasmo surgido al final de la Segunda Guerra Mundial esté desapareciendo y disolviéndose. Parece que la familia humana se niega a aprender de sus propios errores causados por la ley del terror, e incluso hoy hay quien trata de eliminar a sus propios semejantes con la ayuda de algunos y el silencio cómplice de otros. Volviendo al caso de Armenia, en 1915, el Papa afirmó que hoy recordamos con el corazón traspasado de dolor el centenario de aquel trágico acontecimiento, de aquel exterminio despiadado y loco que sufrieron cruelmente vuestros antepasados. En palabras muy fuertes dirigidas claramente a Turquía, Francisco advirtió que recordarlo es necesario, es más, es un deber, pues donde no vive la memoria significa que el mal tiene todavía abierta la herida. Esconder o negar el mal es como dejar que una herida continúe sangrando sin medicación. La reacción de Turquía a las palabras del Papa no se hizo esperar. El gobierno turco convocó ayer al nuncio vaticano en Ankara y llamó a consultas a su embajador ante la Santa Sede en protesta por el empleo del término genocidio. Las declaraciones del Papa están lejos de la realidad histórica y legal, aseguró el ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, en Twitter, arremetiendo también contra Francisco por emplear su destacada posición religiosa para difundir alegaciones falsas e incitar al odio. El genocidio armenio en el marco de la Primera Guerra Mundial todavía representa un tabú en la sociedad turca y una delicada línea roja en la política exterior del país, que ha tenido más de un conflicto diplomático por este motivo. Si bien muchos países reconocen los acontecimientos de 1915 como un asesinato a gran escala, el empleo de la palabra genocidio suele evitarse para no despertar las iras de Ankara, que defiende que los números de aquella matanza han sido hinchados y manipulados y se niega a compensar a las víctimas. El Ministerio de Exteriores turco emitió un comunicado asegurando que las palabras del Papa están basadas en el prejuicio y distorsionan la historia. Asimismo, contradicen el mensaje de paz y convivencia del pontífice, ya que este no hizo referencia al sufrimiento de otros grupos religiosos en su discurso. Turquía reconoce que miles, no cientos de miles, de armenios cristianos murieron a manos de soldados otomanos en los combates de la Primera Guerra Mundial, pero recuerda que otras comunidades que estaban entonces incluidas en el imperio sufrieron el conflicto, incluidos musulmanes. Además de rebajar los números de las víctimas, las autoridades turcas siempre han negado que hubiera voluntad e intención de acabar con el pueblo armenio, lo cual es una de las condiciones para considerar un genocidio como tal. También la oposición turca reaccionó ante las declaraciones de Francisco, considerándolas provocativas y destructivas en el marco de las tensiones entre musulmanes y cristianos. La reacción turca podría afectar a los intentos del pontífice de que el país se involucre más en la lucha contra el yihadismo en Irak y en Siria, con los que comparte una amplia frontera, donde el Estado Islámico ha atacado a la minoría cristiana en muchas ocasiones. El sumo pontífice emérito Benedicto XVI ha cumplido 88 años de edad el 16 de abril. Benedicto XVI nació en Markt am Inn, en la diócesis de Passau, Alemania, el 16 de abril de 1927. Entre las importantes labores que desempeñó al servicio de la Iglesia, destaca que en 1962 participó en el Concilio Vaticano II como consultor teólogo del entonces arzobispo de Colonia, Alemania, cardenal Joseph Frings. Además, sirvió durante años como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Pontificia Comisión Teológica Internacional, así como decano del Colegio Cardenalicio. El 11 de febrero de 2013 anunció su renuncia al pontificado, la que se hizo efectiva el jueves 28 del mismo mes. Actualmente Joseph Ratzinger vive en el monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano, en donde se dedica a la lectura y la oración. Una de sus últimas y más recordadas apariciones fue al lado del Papa Francisco durante la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, considerado por la prensa como el Día de los Cuatro Papas. En recientes declaraciones al programa televisivo de Mediaset, El Camino de los Milagros, el prefecto de la Casa Pontificia y secretario personal de Benedicto XVI, Monseñor George Ganstuen, manifestó que el Papa emérito Benedicto XVI piensa en la muerte y se prepara para la muerte. El Papa y yo hemos hablado de la muerte varias veces. Es claro que un hombre que dentro de poco cumplirá 88 años piensa en esto, pero lo suyo es un arte cristiano, porque prepararse a la muerte quiere decir prepararse al encuentro con Dios y esto es un encuentro decisivo, añadió. En la Casa Santa Marta, el Papa Francisco ofreció la misa ese día, dedicándola a su predecesor, e invitó a los fieles a orar por él para que el Señor lo apoye y le dé mucha alegría y felicidad.
Armonía y bien común, signos de una comunidad renacida, lo afirmó el Papa Francisco en una de sus homilías de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. ¿Qué frutos aporta el Espíritu Santo a una comunidad? En su homilía, Francisco se detuvo en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles que describe la vida de la primera comunidad cristiana. El Papa Bergoglio destacó los dos signos del renacimiento de una comunidad. La comunidad cristiana hace ver que ha renacido en el Espíritu Santo cuando es una comunidad que busca la armonía, no la división interna, cuando busca la pobreza, no la acumulación de riquezas para sí, porque las riquezas son para el servicio, y cuando no se enoja inmediatamente ante las dificultades o se siente ofendida, sino que es paciente como Jesús. En esta segunda semana de Pascua, durante la que celebramos los misterios pascuales, nos hará bien pensar en nuestras comunidades, diocesanas, parroquiales, familiares o tantas otras, y pedir la gracia de la armonía, que es más que la unidad armoniosa, la armonía, que es el don del Espíritu, y pedir la gracia de la pobreza, no de la miseria, de la pobreza. ¿Qué significa? Que si yo tengo lo que tengo, debo administrarlo bien por el bien común y con generosidad, y pedir la gracia de la paciencia. Que el Señor, concluyó diciendo el Papa, nos haga comprender a todos que no solo cada uno de nosotros ha recibido esta gracia en el bautismo de renacer en el Espíritu, sino también nuestras comunidades. En un miércoles en el que la primavera en Italia se comienza a sentir, el Papa Francisco dedicó su catequesis semanal al tema de la complementariedad hombre-mujer, según el plan de Dios. El Papa recordó que hombre y mujer son diferentes, pero la diferencia entre ellos no es para competir o para dominar, sino para que se dé esa reciprocidad necesaria para la comunión y para la generación a imagen y semejanza de Dios. En esta complementariedad está basada la unión matrimonial y familiar para toda la vida, sostenida por la gracia de Dios. El ser humano está hecho para la escucha y la ayuda mutua. Indicó también su duda sobre si la ideología de género podría ser fruto de una frustración por no saber confrontarse con la diferencia sexual. Sí, defendió el Papa, corremos el riesgo de hacer un paso hacia atrás. La remoción de la diferencia, de hecho, es el problema, no la solución. Para resolver su problema de relaciones, el hombre y la mujer tienen en cambio que hablarse más, escucharse más, conocerse más, quererse más. Tiene que tratarse con respeto y cooperar con amistad. Con estas bases humanas, sostenidas por la gracia de Dios, es posible proyectar la unión matrimonial y familiar para toda la vida. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y María Teresa Pérez. Hasta la próxima semana.